Bienvenido a Ciencia, el espacio donde la ciencia se vuelve accesible y emocionante. En cada episodio utilizamos inteligencia artificial para narrar documentos científicos y tesis, permitiendo que el conocimiento llegue a todos. Hoy nos vamos a sumergir en un tema fascinante, la inteligencia artificial y su impacto en el mundo de las finanzas. Exacto. Para esta inversión profunda, tenemos 3 investigaciones que, prometen bastante. Sin duda. De hecho, ¿por qué no mencionas los títulos de las investigaciones para que nuestros oyentes sepan lo que vamos a analizar? Claro que sí. Tenemos el futuro de la IA en las finanzas, desafíos inminentes, técnicas y oportunidades. Ajá. Ciencia de datos en las finanzas, desafíos y oportunidades. Interesante. Como el poder de la máquina. Aprendizaje automático, ciencia de datos y PNL se puede utilizar para prevenir la suplantación de identidad y reducir los riesgos financieros. 3 títulos que suenan bastante complejos, pero que estoy seguro que vamos a desgranar de forma que todos podamos comprender. ¿Te parece si comenzamos con una visión general de cómo la IA está transformando las finanzas a gran escala? Por supuesto. Lo que vemos en estas investigaciones es que la IA está impactando prácticamente todas las áreas de las finanzas. ¿En serio? Sí, desde los mercados de capitales y el comercio hasta la banca, los seguros y mucho más. Increíble. Es como si la IA estuviera permeando cada rincón del sistema financiero. Exactamente. Uy. Y uno de los estudios utiliza un término muy interesante para describir esta revolución: ECOFIN. ECOFIN suena futurista. ¿Qué significa exactamente? ECOFIN se refiere a la convergencia de la economía, las finanzas y la tecnología. La IA está impulsando esta convergencia, creando nuevos productos y servicios financieros que están cambiando la forma en que interactuamos con el dinero. Ya veo. Entonces, podríamos decir que la IA está redefiniendo el panorama financiero. Sin duda, piensa en dinero electrónico inteligente, préstamos y gestión de inversiones, todo impulsado por IA. Suena a ciencia ficción, pero si lo piensas bien, ya estamos viendo algunos de estos cambios en nuestro día a día. Totalmente. Y las investigaciones sugieren que esto es solo la punta del iceberg. Se habla de contratos inteligentes, ingeniería financiera con IA, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo serán las finanzas del futuro? Es una pregunta que nos intriga a todos. Y hablando de preguntas, uno de los estudios que analizaremos hoy se centra en las empresas financieras basadas en IA. ¿Qué tipo de ventajas y desafíos presentan este tipo de empresas? Bueno, las ventajas son muchísimas. La IA puede automatizar tareas complejas, ¿Cómo cuáles? por ejemplo, la detección del fraude, la calificación crediticia y la gestión de inversiones. Esto aumenta la eficiencia y reduce los costos. Además, la IA puede personalizar la experiencia del cliente y ofrecer servicios más rápidos. Suena prometedor. Y por supuesto, la IA puede analizar grandes cantidades de datos para proporcionar información valiosa sobre los mercados financieros. Entonces, podríamos decir que la IA tiene el potencial de hacer que los servicios financieros sean más accesibles, eficientes y personalizados. Sin duda. Sin embargo, también hay desafíos importantes que debemos considerar. ¿Cuáles serían esos desafíos? Uno de los más importantes es la calidad de los datos. Los algoritmos de IA necesitan datos precisos y confiables para funcionar correctamente. Claro, si los datos son incorrectos o incompletos, las decisiones tomadas por la IA también serán incorrectas. Garbage in, garbage out, como dicen. Exactamente. Otro desafío importante es la explicabilidad o la transparencia de los algoritmos de IA. En otras palabras, ¿cómo podemos entender cómo la IA llega a sus decisiones? Es una pregunta fundamental. Si no podemos comprender el razonamiento detrás de las decisiones de la IA, ¿cómo podemos confiar en ellas? Es cierto. A veces se habla de la IA como una caja negra, donde introducimos datos y obtenemos resultados, pero no sabemos qué sucede en el proceso. Exacto, como una especie de magia digital. Sí, y es por eso que se está trabajando en desarrollar algoritmos de IA más transparentes e interpretables. Algoritmos que nos permitan comprender cómo llegan a sus conclusiones. Esto es crucial para generar confianza en la IA y para asegurar que se utiliza de forma responsable. Comprendo. Entonces, la transparencia y la explicabilidad son claves para que la IA se integre de manera ética y responsable en el sector financiero. Así es. ¿Hay algún otro desafío que debamos tener en cuenta? Por supuesto. Las investigaciones también señalan la importancia de la ciberseguridad. Claro, con la creciente digitalización de las finanzas, la ciberseguridad se vuelve cada vez más importante. Exactamente. Los sistemas de IA en finanzas son objetivos atractivos para los ciberdelincuentes, por lo que es fundamental implementar medidas de seguridad sólidas para proteger los datos y los sistemas. La ciberseguridad es un tema que no podemos pasar por alto. ¿Qué tipo de medidas de seguridad se están implementando para proteger los sistemas de IA en las finanzas? Se están utilizando diversas estrategias, desde el cifrado de datos hasta la autenticación multifactor y el aprendizaje automático para la detección de intrusos. Caramba,
Es como una carrera armamentística digital. Sí, la clave es estar un paso adelante de los ciberdelincuentes y adaptar constantemente las medidas de seguridad a las nuevas amenazas. Y hablando de adaptarse a las nuevas amenazas, las investigaciones también exploran el fascinante mundo del trading algorítmico. ¿Podrías explicarnos de qué se trata y cómo la IA está cambiando las reglas del juego en este campo? Claro. El trading algorítmico se basa en el uso de algoritmos informáticos para ejecutar operaciones de compra y venta de activos financieros de forma automática. Es decir, que las máquinas toman las decisiones de inversión. En cierto modo, sí. La IA está revolucionando este campo al permitir a los algoritmos analizar grandes cantidades de datos de mercado, identificar patrones y tendencias y ejecutar operaciones a velocidades imposibles para los humanos. ¡Wow! Suena que la IA está llevando el trading a un nivel completamente nuevo. Exactamente. La IA está llevando el trading algorítmico a un nuevo nivel, permitiendo a los algoritmos identificar oportunidades de mercado que serían imperceptibles para los humanos. Fascinante. Y con esto creo que hemos cubierto una buena parte del terreno en cuanto a cómo la IA está impactando el mundo de las finanzas. Sí, definitivamente, pero aún hay mucho más por explorar. Sí, definitivamente. Pero aún hay mucho más por explorar. Exacto. Y una de las áreas que me intriga especialmente es la del trading algorítmico. ¿Puedes contarnos un poco más sobre las ventajas que ofrece la IA en este campo? Claro. Una de las principales ventajas es la velocidad. Los algoritmos de IA pueden analizar información y ejecutar operaciones en fracciones de segundo, lo que les permite aprovechar las fluctuaciones del mercado con una rapidez que ningún humano podría igualar. O sea que la IA no solo analiza la información más rápido, sino que también puede actuar sobre ella con mayor rapidez. Exactamente. Y esto nos lleva a otro beneficio clave, la reducción de errores. Los algoritmos de IA operan bajo reglas predefinidas, lo que elimina el factor emocional que a menudo influye en las decisiones de los traders humanos. Claro, las emociones pueden llevarnos a tomar decisiones impulsivas o irracionales, especialmente en un entorno tan dinámico como el mercado financiero. Precisamente, al eliminar el factor emocional, la IA puede tomar decisiones más objetivas y basadas en datos, lo que reduce la probabilidad de errores costosos. Es fascinante cómo la IA puede aportar esa objetividad al trading, pero no existe el riesgo de que estos algoritmos se descontrolen y causen estragos en el mercado. Recuerdo el caso del flash crash de 2010, donde se atribuyó al trading algorítmico una caída repentina y dramática del mercado. El flash crash fue un evento que puso de manifiesto la importancia de la supervisión y la regulación del trading algorítmico. Es crucial establecer mecanismos de control para evitar que los algoritmos tomen decisiones que puedan desestabilizar el mercado. Entonces, podríamos decir que la clave está en encontrar un equilibrio entre la eficiencia y la velocidad que ofrece la IA y la supervisión humana para garantizar la estabilidad del mercado. Exactamente. La IA puede ser una herramienta poderosa para el trading, pero es importante utilizarla de forma responsable y con las medidas de seguridad adecuadas. Hablando de seguridad, las investigaciones también destacan el papel crucial de la IA en la lucha contra el fraude financiero. ¿Cómo se está utilizando la IA para detectar y prevenir el fraude en el mundo financiero? La IA es una herramienta invaluable para la detección del fraude. Los algoritmos de IA pueden analizar grandes volúmenes de datos de transacciones, identificar patrones sospechosos y alertar a las instituciones financieras sobre posibles fraudes en tiempo real. Es como si la IA fuera un detective digital, buscando pistas que podrían indicar un fraude. Exactamente. La IA puede detectar anomalías en los patrones de gasto, identificar transacciones inusuales y alertar sobre posibles robos de identidad, todo en tiempo real. Suena increíblemente eficiente. ¿Y qué tipo de tecnología se está utilizando para la detección de fraudes con IA? Se están utilizando diversas tecnologías, como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y el análisis de redes sociales. El aprendizaje automático permite a los algoritmos aprender de los datos históricos de fraudes para identificar patrones y predecir futuros fraudes. O sea que la IA no solo busca patrones en los datos, sino que también aprende de ellos para mejorar su capacidad de detección. Así es. Y el procesamiento del lenguaje natural permite a la IA analizar el texto de correos electrónicos, mensajes de texto y otras comunicaciones para identificar indicios de fraude. Increíble. Entonces, la IA no solo analiza números, sino que también puede comprender el lenguaje humano para detectar posibles engaños. Exactamente. Y el análisis de redes sociales permite a la IA analizar las interacciones y los patrones de comportamiento en las redes sociales para identificar a individuos o grupos que podrían estar involucrados en actividades fraudulentas. Es impresionante cómo la IA está utilizando diversas fuentes de información para combatir el fraude.
¿Y qué papel juega la ciencia de datos en todo esto? La ciencia de datos es fundamental para el desarrollo e implementación de las soluciones de IA para la detección de fraudes. Los científicos de datos son los encargados de recopilar, limpiar, analizar y modelar los datos que alimentan los algoritmos de IA. O sea, que la ciencia de datos es el motor que impulsa la IA en la lucha contra el fraude. Así es. Sin la ciencia de datos, la IA no tendría la información y las herramientas necesarias para detectar y prevenir el fraude de manera efectiva. Y hablando de información, las investigaciones también exploran el fascinante mundo de la ciberseguridad en las finanzas. ¿Cómo se está utilizando la IA para proteger los datos y los sistemas financieros de los ciberataques? La IA está jugando un papel cada vez más importante en la ciberseguridad financiera. Los algoritmos de IA pueden analizar el tráfico de red, identificar patrones sospechosos y alertar sobre posibles intrusiones o ataques en tiempo real. Es decir, que la IA actúa como un guardián digital, protegiendo los sistemas financieros de los ciberdelincuentes. Exactamente. La IA puede detectar malware, identificar intentos de phishing, prevenir ataques de denegación de servicio y alertar sobre cualquier actividad sospechosa que pueda comprometer la seguridad de los datos financieros. Es impresionante cómo la IA está utilizando su capacidad de análisis para protegernos de las amenazas cibernéticas. ¿Qué tipo de tecnologías están utilizando para la ciberseguridad con IA? Se están utilizando diversas tecnologías como el aprendizaje automático, el análisis de comportamiento de usuarios y entidades y el análisis de malware. El aprendizaje automático permite a los algoritmos de IA aprender de los patrones de ataque anteriores para identificar y bloquear nuevas amenazas. Entonces, la IA está constantemente aprendiendo y adaptándose a las nuevas tácticas de los ciberdelincuentes. Así es. Y el análisis de comportamiento de usuarios y entidades permite a la IA identificar comportamientos anómalos en los usuarios y dispositivos que acceden a los sistemas financieros. Es decir, que la IA no solo busca amenazas externas, sino que también analiza el comportamiento interno para detectar posibles brechas de seguridad. Exactamente. Y el análisis de malware permite a la IA identificar y analizar el código malicioso para comprender su funcionamiento y desarrollar estrategias de defensa. Es alucinante cómo la IA está utilizando diferentes enfoques para protegernos de las amenazas cibernéticas. ¿Y qué podemos hacer nosotros como individuos para proteger nuestros datos financieros en este mundo digital cada vez más complejo? Es fundamental tomar medidas para proteger nuestra información personal y financiera en línea. Utilizar contraseñas seguras y únicas, ser cautelosos con los correos electrónicos y enlaces sospechosos, y mantener nuestros dispositivos actualizados con las últimas medidas de seguridad son algunas de las acciones que podemos tomar para protegernos. Son consejos valiosos que todos debemos tener en cuenta. Y hablando de consejos, ¿qué recomendaciones les darías a nuestros oyentes que estén interesados en aprender más sobre la IA y la ciencia de datos en las finanzas? Les diría que hay una gran cantidad de recursos disponibles en línea y fuera de línea para aprender sobre sus temas. Hay cursos en línea, libros, blogs, podcasts y comunidades de expertos que pueden brindar información valiosa y actualizada. Excelente. Y hablando de podcasts, no olviden suscribirse a Ciencia para mantenerse al día con las últimas investigaciones del mundo de la ciencia de datos. Nos pueden encontrar en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, YouTube Music y muchas otras plataformas. Exactamente. Y no duden en compartir sus ideas y preguntas en nuestras redes sociales. Siempre estamos buscando nuevas investigaciones para explorar. Genial. Bueno, ha sido una inmersión profunda, fascinante en el mundo de la IA y la ciencia de datos en las finanzas. Hemos aprendido mucho sobre cómo la IA está revolucionando la industria, desde el trading algorítmico hasta la detección de fraudes y la ciberseguridad, y cómo la ciencia de datos es el motor que impulsa estas innovaciones. Sin duda, la IA está desempeñando un papel cada vez más importante en el mundo financiero y es emocionante pensar en lo que nos depara el futuro. Pero antes de que nos dejemos llevar por el entusiasmo, es importante recordar que la IA es una herramienta, y como cualquier herramienta puede usarse para bien o para mal. Tienes toda la razón. Debemos ser conscientes de las implicaciones de la IA y asegurarnos de que se utilice de manera responsable y beneficiosa para la sociedad. Un último pensamiento para nuestros oyentes. Con la IA transformando rápidamente el mundo financiero, ¿qué habilidades y conocimientos serán más valiosos en el futuro? ¿Seremos capaces de adaptarnos a ese nuevo panorama o las máquinas nos dejarán atrás? Esa es una pregunta que todos deberíamos hacernos. La capacidad de aprender a adaptarnos y colaborar con la IA será esencial para prosperar en el futuro. Sabias palabras. Bueno, con eso terminamos nuestra inmersión profunda en la IA y en las finanzas. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Hasta la próxima.